Bueno, pues tras la reciente celebración en Sevilla de dos congresos, uno mundial de farmacia y otro nacional farmacéutico, tenemos muchísimos asuntos, muchísimos contenidos que revisar con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Cádiz, con Ernesto Cervilla. Muchísimas gracias por acudir a la llamada de Saludablemente, Ernesto. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, la reforma de la Ley de Farmacia y dentro el fin de la subasta de medicamentos por ley y muchos más asuntos que se han tratado en este encuentro y muchos más asuntos que nosotros tenemos también interés en revisar con ustedes, con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Comenzamos, si le parece, con la reforma de la Ley de Farmacia. ¿Qué considera que puede aportar esta reforma que prepara la Junta de Andalucía? Bueno, ahora mismo la Ley de Farmacia de Andalucía, que se conoce como LOFA, viene de 2007, o sea, tiene ya bastantes años, ¿no? Aparte de que hay una serie de artículos, bastantes por cierto, que necesitan un desarrollo reglamentario, que no se ha hecho absolutamente nada, pues que posiblemente en estos 4 años nos dé tiempo a todo eso que está pendiente de reglamentar se haga, ¿no? Pero sí es cierto que necesita unas pequeñas modificaciones de una serie de artículos, principalmente enfocado por dos temas. Uno es, como tú has comentado antes, el tema de la subasta de medicamentos en Andalucía, la licitación pública de medicamentos, estaba sostenida por un artículo de la ley, ¿no? Que también hubo una modificación en su momento para poder hacerlo en Andalucía. Y luego también hay otro tema que es el tema del concurso de farmacias, ¿no? Concurso de farmacia consiste en la nueva apertura de oficinas de farmacia en Andalucía. Se le acaba el plazo, por así decirlo, a la Administración para convocarla en febrero del año que viene, ¿no? Con lo cual se les quieren también hacer una serie de modificaciones para adaptar ese concurso a lo que realmente se necesita ahora mismo, porque bueno, de hace 15 años ahora, pues bueno, han cambiado desde las zonas, las poblaciones, los hábitos, todo, entonces adaptarlo un poco para lo que se necesita para ese nuevo concurso. Por eso hay que hacer como una pequeña, no una ley nueva, sino una pequeña reforma urgente, principalmente por estos dos temas que os he comentado. ¿Es necesario a día de hoy que se incremente el número de oficinas de farmacia? Bueno, en principio hay farmacias, bueno, ya lo conocemos, en concreto en Andalucía hay 3.800 farmacias en todos los pueblos, en todos los municipios. Puede que haya en algunas zonas costeras, ¿no?, que debido a lo mejor a la población flotante haya necesidad de alguna farmacia para que se siga prestando el servicio farmacéutico de manera correcta. Pero en general, si hablamos de Cádiz, por ejemplo, y cogemos el ratio, sobran 22 farmacias, ¿no? Pero bueno, que no van a cerrar, evidentemente, ¿no? Pero sí es cierto que en algunas zonas que ha habido un desarrollo urbanístico, principalmente por zonas costeras, pues a lo mejor haga falta en toda Andalucía, porque estamos hablando de toda Andalucía, haga falta, bueno, que se ponga algunas farmacias más. Eso ya dependerá un poco de la Administración, el criterio que ellos tengan a la hora de sacar el concurso. En cuanto a la subasta de medicamentos, el presidente de la Junta ha anunciado que se incluirá en la reforma de la ley la eliminación de esta subasta pública. ¿Esto qué horizonte plantea? Bueno, realmente la subasta de medicamentos, cuando entró este nuevo gobierno, pues la erradicó, no volvió a licitar nuevos concursos con los laboratorios, ¿no? Con lo cual, en el 2021, enero de 2021 prácticamente ya se erradicaron, ¿no? Llevamos ya casi prácticamente 2 años sin subastas, ¿no? ¿Qué ha supuesto esto, ¿no?, sobre todo de cara a la población? Pues en principio tener equidad e igualdad con el resto de España, de los pacientes del resto de España, ¿no?, que podían tener acceso a todos los medicamentos, a cualquier tipo de medicamento de cualquier laboratorio, cosa que no ocurría antes en Andalucía, ¿no? Solamente eran con aquellos laboratorios que habían pactado, por así decirlo, con la Administración, ¿no? Esto también tenía consecuencias de desabastecimiento. Teníamos problemas de desabastecimiento. Andalucía es una comunidad autónoma con 8 millones de habitantes, prácticamente como si a Portugal la vuelves, ¿no?, le das una vuelta. Sí. Muchos de los laboratorios que accedían a esta licitación no tenían capacidad de producción de los medicamentos que se consumían en Andalucía, con lo cual nos encontrábamos que de pronto no eran desabastecimientos totales, pero sí parciales, de que no había los medicamentos en ese momento, ¿no? Y entonces, hombre, de cara a los pacientes, pues le ocasionaba un grave perjuicio, ¿no? Y luego, respecto a lo que es el tema económico, realmente esto no ha incidido en el gasto farmacéutico, porque la subasta, las mejoras económicas que tenía la Administración no iba para sanidad, iba para Hacienda, ¿no?
era un dinero que se iba directamente a la Consejería de Hacienda, con lo cual en el gasto no repercutía. El gasto ha sido, más o menos el que ha sido en el resto de las comunidades autónomas de España, y prácticamente no incidía. Sí es cierto que había unas aportaciones de dinero que iban a Hacienda, pero que no repercutían en la Consejería de Sanidad. O sea que el gasto prácticamente era el mismo, ¿no? O sea que no tenía otra repercusión que no fuera simplemente esa aportación económica para las arcas de Hacienda. Y luego, bueno, pues en concreto, bueno, tanto para la farmacia ha supuesto, bueno, una manera más ágil de gestionar los estocajes de los medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que venimos arrastrando una época de pandemia en que muchas veces el suministro, el suministro de los medicamentos no ha faltado en ningún momento, y podemos imaginar con un problema de desabastecimiento lo que hubiera pasado, ¿no? Porque además la mayoría de estos laboratorios que estaban perfectamente autorizados para vender medicamentos en Europa eran laboratorios asiáticos, con lo cual en esta época del confinamiento prácticamente el comercio con Asia se cerró por los problemas que había de demanda de mascarillas. Todo venía de allí, venía con cuentagotas, ¿no? Si hubiéramos mantenido la subasta en ese momento, a lo mejor podríamos tener un problema todavía más grave, ¿no? De desabastecimiento ya no parcial como ocurrió, sino mucho más prolongado en el tiempo y sin poder suministrar los medicamentos a los pacientes andaluces. ¿Qué va a suponer la eliminación de las subastas para médicos y para pacientes? Bueno, realmente para los médicos ellos, porque la mayoría de aquí en Andalucía el médico prescribe por principio activo. Ellos prácticamente el 95% de las recetas que se emiten es por principio activo. Ellos no ponen marca comercial, ¿no? Era el que estaba obligado a determinada marca comercial la farmacia. Para el paciente, que si por ejemplo un paciente hay un medicamento de un laboratorio que por ejemplo tiene gluten y el otro no tiene gluten y él tiene una intolerancia al gluten, con decir no me des de este laboratorio o dame esta marca comercial no hay ningún problema. Antes, ¿qué ocurría? Que tenía que volver al centro de salud, le tenían que volver a hacer una prescripción, con lo que ya todos sabemos de qué ocurre en los centros de salud, bueno, por las circunstancias que hay de las citas que tardan. O sea, la verdad es que al paciente yo creo que también hay que cuidarlo, ¿no? Porque el paciente demasiado tiene ya con su problema de salud en el que tiene que centrarse y no estar involucrado en problemas administrativos, ¿no? O sea, que ahora me dice, ahora te tiene que ir al médico porque realmente se producía un auténtico problema. Ahora, a 15 días no te pueden dar una receta. ¿Y ahora qué haces? ¿Te quedas 15 días sin tratamiento? Yeah. O sea, son cosas que son pequeñas cosas que se ven en el día a día en el mostrador de la farmacia, pero que de verdad sí repercuten bastante en el paciente. Hace unos días, recientemente, también en la capital gaditana se ha celebrado un encuentro nacional, a nivel nacional, de profesionales de su sector, Encuentro Nacional de la Sociedad Española de Medicamentos Individualizados. ¿Qué se ha llevado para ponencias, para puestas en común en esta sesión? Bueno, el medicamento individualizado es para explicar la fórmula magistral, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que también se le llama así, ¿no? Hombre, es un medicamento que contribuye mucho a la mejoría de las patologías de los pacientes. Muchas veces nos encontramos con un tipo de medicamento que prescribe un médico, pero por a lo mejor la forma farmacéutica, que puede ser la cápsula, el comprimido, el sobre, pues no se adapta a lo que esta persona, cómo se lo tiene que tomar o cómo se lo puede tomar. Y entonces, bueno, pues en la farmacia se le realiza una forma farmacéutica que a lo mejor no está comercializada para que se lo pueda tomar, ¿no? Hombre, esto a los pacientes, esto es humanizar un poquito más el medicamento, ¿no? Te hacemos el medicamento a medida, ¿no? Aparte, son medicamentos que tienen la misma seguridad que las marcas comerciales, ¿no? O los medicamentos que están fabricados industrialmente, y es una adaptación, ¿no?, a las necesidades del paciente. Hemos tenido el congreso la semana pasada aquí en Cádiz. Estamos muy contentos, ¿no?, porque además Cádiz, la provincia de Cádiz, es una provincia donde hay muchas farmacias que elaboran fórmulas magistrales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos han dado un poquito su sitio, ¿no? Que aunque, como decían los que vienen del norte, dices que estáis al sur del sur. Digo, sí, pero bueno, pero es la suerte que tenemos. La suerte que tenemos, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que se está aportando. Se han estado hablando de cosas muy interesantes, como son todo el financiar también de una manera más justa, por así decirlo, estos medicamentos, ¿no? Uh-huh. Para que entren dentro de la prestación sanitaria pública, porque creemos que es necesario. También son medicamentos que resuelven muchas veces los problemas de desabastecimiento de algunas marcas comerciales. Por ejemplo, está habiendo también ahora un problema de determinadas marcas, por el motivo que sea, y bueno, estos medicamentos pueden sustituirlos perfectamente, ¿no? Son medicamentos de calidad, con trazabilidad y con la misma efectividad que cualquier otro medicamento fabricado de manera industrial. En los encuentros
mundial y nacional se ha planteado mesa específica para revisar el uso del cannabis medicinal. Ya hay antecedentes en países como Canadá y Francia de su regulación. ¿Cómo se plantea para las farmacias la implantación de este uso? Bueno, el uso del cannabis, que se hace a través de un medicamento individualizado, porque no hay un medicamento industrial que se pueda administrar, hay que hacerlo a través de fórmulas magistrales, ¿no? Ya hubo en la Comisión de Salud del Parlamento Español ya se sacaron unas directrices en la cual se aceptaba que estos medicamentos se pudieran fabricar en las farmacias, lo pudiéramos hacer en las farmacias comunitarias, porque en principio la idea era que fuera solamente la farmacia hospitalaria, pero bueno, sí es cierto que por proximidad, por cercanía, por acceso del paciente a la farmacia, entendíamos que la farmacia comunitaria bien podía ser un sitio donde se pudiera también dispensar y realizar este medicamento, ¿no? Y entonces, en principio, ahora mismo, lo que pasa es que depende ahora mismo de un informe que tiene que hacer la Agencia Española del Medicamento y luego se tiene que llevar a una modificación de la Ley de Garantía de Uso Racional del Medicamento, que es a nivel nacional. Está bastante bien encaminado, esperamos que también hay comentarios por parte del Ministerio que la Ley de Garantía va a sufrir unos pequeños cambios también en unos meses, con lo cual también se va a introducir el tema del uso del cannabis medicinal a través de la farmacia comunitaria, aparte también de que se va a incluir en los hospitales. Va bastante avanzado y creemos que va a ser una solución para aquellos pacientes que tienen un dolor persistente y que no le hacen efecto otros analgésicos. Están llamando la atención desde la profesión farmacéutica sobre la necesidad de activar un plan integral de seguridad del paciente en el entorno digital. ¿Qué problemas se están registrando en este sentido para que tengan que hacer este toquecito de atención a nivel general? Bueno, a nivel general lo que ha ocurrido es que prácticamente desde la pandemia para acá, pues se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de comentarios, de usos, recomendaciones sobre vacunas, medicamentos. Entonces, hay mucha información, la mayoría, que no es veraz, ¿no? Con lo cual siempre hemos ofrecido a la farmacia como punto sanitario de ante la duda de cualquier paciente, porque antes decíamos, no es que mi vecina me ha dicho, ya no es la vecina, ya es Google, y ha leído a alguien que un catedrático de la universidad de no sé qué, que ni existe ni nada, y te viene con un informe de que es que yo medicamento no me lo puedo tomar, yo no tengo por qué vacunarme, yo no tengo. Entonces, claro, al final en el entorno digital, por así decirlo, se ha creado pues bueno, una nube de bulos, ¿no? Que al final es cierto que y es normal, la persona no tiene por qué saber de todo, ¿no? Pues sobre todo con el tema de los medicamentos, los tratamientos y de los diagnósticos incluso, se le crean unas dudas que al final es que es muchísimo más problemático para la resolución de su problema de salud. La idea es crear, no sé cómo se va a hacer, porque es que es muy complicado, ponerles puertas al campo es difícil, ¿no? Pero por lo menos que se cuente con la farmacia como punto sanitario de que la información que se le va a dar en una oficina de farmacia, que es accesible y por la capacidad que tiene, es un sitio fácil al que llegar, va a ser certera y fiable, ¿no? Por lo menos ponernos a disposición de eso. Ponerle puertas al campo es imposible, vamos, prácticamente. Están de enhorabuena en el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, porque dos de los farmacéuticos muy activos además y proactivos en el colegio, han recibido reconocimiento a nivel nacional. Cristina Carrillo, que es farmacéutica de San Fernando, y Felipe Mozo, de Cádiz Capital, han sido reconocidos. Cristina por su labor en difusión de la salud a través de redes sociales, y en el caso de Felipe por una iniciativa para la mejora de pacientes diabéticos, ¿no? En el tema, dentro de la labor que lleva Felipe en temas de alimentación dentro del colegio. ¿Qué es exactamente dónde se les ha reconocido, qué premio, qué galardón se les ha otorgado y qué valor tiene este trabajo que realizan? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque al final, a nivel nacional había 4 premios, ¿no? 2 premios han venido para Cádiz, por lo cual, no es por la parte que me toca, pero el Colegio de Cádiz, en la provincia algo estamos haciendo bien, ¿no? Porque además pensamos lo que siempre hemos dicho, ¿no? El acto de la dispensación en una farmacia no es solamente dar el medicamento al paciente, es acompañarle de un consejo, de una serie de instrumentos para que favorezca su adherencia terapéutica y, por supuesto, ofrecer otros servicios profesionales como hace Felipe, ¿no? Felipe está muy implicado en el tema de la nutrición, el seguimiento con los pacientes, y presentó un póster con una comunicación oral que es lo que fue premiado, ¿no?
por haber hecho un seguimiento a un paciente que tenía una serie de problemas de glucosa y bueno, pues con un programa que han desarrollado también conjuntamente con médicos y nutricionistas como él, y la verdad es que ha sido un trabajo fantástico, ¿no? Y Cristina Carrillo precisamente es de lo que estábamos hablando antes, es dar una información veraz, fácil y entendible, pero veraz sobre todo a través de las redes sociales, que es lo que ella trabaja y lo hace muy bien, ¿no? En todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, TikTok, todo esto, pues prácticamente diariamente da una información para que las personas, para que la población en general lo entienda y que sepa con la garantía de seguridad. Al final, bueno, pues le han dado un premio a nivel nacional por todo este trabajo que lleva hecho en las redes sociales. Desgraciadamente, Ernesto, tenemos que hablar de agresiones a profesionales sanitarios. Los farmacéuticos están dentro de este segmento profesional, son sanitarios y recientemente ha sufrido una agresión, un técnico de farmacia de una farmacia de la línea de la Concepción. ¿Dónde radica el problema a estas alturas? Bueno, el problema radica de que, bueno, que a lo mejor en la provincia de Cádiz estamos haciendo las cosas bien. Y lo digo así porque, aunque no todo el mundo se lo crea, los medicamentos necesitan una prescripción, una receta médica, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tomado la decisión de exigir la receta médica a los pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, yo sé que vienen personas o ciudadanos de otras provincias o de otras comunidades autónomas que a lo mejor hay un poquito más de una actitud un poco más laxa a la hora de exigir la receta, ¿no? Entonces, claro, a la hora de exigirle a estas personas la receta y decirte, oye, es que a mí en otro sitio no me la piden. Pero es que yo tengo que cumplir la ley y porque esto es un medicamento y exige la prescripción de un médico. Pues hemos estado en este último año con un poco de tensión en el mostrador, ¿no? Lo que sí es cierto es que la mayoría de la población ha entendido estas circunstancias, ¿no? Porque lo que no se puede estar haciendo en uso de los medicamentos que necesitan receta sin la receta pertinente, que es por todo el ciclo que lleva la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, prescripción, o sea, todo lo que es lógico, ¿no? Sí, últimamente pues, nos hemos encontrado en la época de verano, que viene mucha gente de fuera, gracias a Dios, ¿no? A toda la zona costera, y pues en la línea, desgraciadamente, el otro día hemos tenido muchas agresiones verbales que se han puesto en conocimiento, pero no físicas, ¿no? Que es lo que pasó el otro día, ¿no? Agredieron a un auxiliar de farmacia por negarle la dispensación de un medicamento que necesitaba receta, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos puesto en contacto con la subdelegación del Gobierno, ¿no? Han respondido perfectamente. Vamos a hacer una formación también a través de la Guardia Civil que se ha puesto a disposición nuestra para enseñarnos cómo tratar estos casos, ¿no? A ver qué es lo que hay que hacer para evitar, sobre todo, llegar a la agresión física, ¿no? Porque la verbal es complicado ahorrártela, ¿no? O el insulto, o el no sé qué, pero bueno, por lo menos la agresión física que creemos que es bastante grave porque al fin y al cabo es una persona que tiene un mandato de salud, por así decirlo, de no dar un medicamento determinado que necesita receta, una persona para su bien, y te encuentras con una reacción de este tipo. Que es un delito. Que es un delito, efectivamente. En este sentido, hemos conocido una sentencia judicial recientemente que ha condenado a una persona a 4 meses de prisión, 20 días de multa, 310 euros de indemnización y una orden de alejamiento por agredir a un enfermero en los barrios. ¿Considera que puede ser ejemplarizante una sentencia así? Hombre, entiendo que sí, ¿no? Porque la verdad es que la presión que se recibe muchas veces en el mostrador, en el mostrador de la farmacia, pues le pasa a lo mejor al enfermero en su consulta o al médico para que le exija la prescripción, ¿no? Entonces yo creo que las personas vayan, sobre todo estas personas que son más conflictivas, ¿no? Que vayan cogiendo conciencia de que se arriesgan a tener realmente un delito penal, pues a lo mejor seguramente toda esta presión, bueno, pues se irá diluyendo poco a poco, ¿no? Pero yo creo que es importante que las administraciones se tomen en serio esto porque la verdad es que muchas veces nos sentimos indefensos. Yo sé que no podemos tener los miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado, no puede haber un policía, un guardia civil en cada farmacia ni en cada consulta de médico. O sea que, aparte de lo que hay que tener son medidas preventivas, ¿no? Y las medidas preventivas son, desgraciadamente, bueno, pues que ocurran estas sentencias, ¿no? Que por lo menos le preverán algo antes de que alguien haga, bueno, pues, o le haga daño a otra persona, ¿no? Un agente sanitario que al fin y al cabo no tiene culpa de nada, ¿no? En principio, ¿no? Y está a su servicio, además. Efectivamente. Muchísimas gracias, Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, por estas aportaciones, por este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y alabaros en la labor que hacéis en el aspecto sanitario en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos ahora con más contenidos. Vamos a hacer una pausa muy breve. Volvemos enseguida con más propuestas. Hasta ahora.